El Consejo Nacional Electoral decidió que no haya cambios de domicilio ni de padrón y por ello la mayoría de recintos y mesas de votación serán los mismos. Sin embargo, sí se registraron algunos movimientos, sobre todo en las provincias de Los Ríos y Guayas. En esta última se reemplazaron varios recintos, sobre todo en Guayaquil y Durán. Se ingresa el icono del lugar de votación y coloca el número de cédula y el año de nacimiento. De inmediato podrá conocer el recinto, la dirección y hasta la mesa o junta en la que votará. El Consejo Nacional Electoral informó que desde el miércoles 12 al viernes 14 de julio se abrirá una nueva convocatoria para que los medios de comunicación y empresas de vallas publicitarias puedan inscribirse y subsanar los requisitos para calificarse como proveedores de promoción en las elecciones anticipadas 2023 y las consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. Según las autoridades del CNE, la promoción electoral tiene la finalidad de promover las condiciones adecuadas para garantizar que la promoción electoral cumpla con los principios constitucionales y legales de equidad e igualdad entre todas las candidaturas. El pasado 10 de julio, el Consejo Nacional Electoral inició la entrega de los certificados de votación definitivos de las elecciones seccionales del Consejo de Participación Ciudadana y Referéndum 2023. Hay dos maneras para obtener estos documentos, de forma presencial y en línea. En persona debe acercarse a cualquiera de las 24 delegaciones provinciales que puede consultar en la página web. Allí encontrará la dirección, teléfonos y horarios de atención de las oficinas. Para acceder a los certificados definitivos necesita tener su cédula de identidad y no reflejar multas pendientes de procesos anteriores. El tercer producto del caso Gabela está listo. La Comisión de Coordinación con el perito Roberto Mesa entregó oficialmente el documento elaborado por el investigador la tarde del martes 11 de julio. Este documento es clave para esclarecer los hechos alrededor del asesinato del ex comandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela, quien murió tras denunciar irregularidades en la compra de los helicópteros DRUF. El informe contiene los nombres de los presuntos responsables intelectuales y hechos que permitan entender cómo ocurrió el delito. Será entregado a la viuda del general, la señora Patricia Ochoa, y a la Defensoría del Pueblo. El martes 11 de julio, la Fiscalía General del Estado informó que Sixto Q cumplirá una pena privativa de libertad de 26 años como autor de femicidio. El Tribunal de Garantías Penales de Manabí dictó sentencia condenatoria tras la exposición de las pruebas de cargo en contra del hombre. Entre las pericias que sirvieron para la condena, la Fiscalía presentó los testimonios de los peritos que realizaron la expericia de audio y video a las cámaras de seguridad del hostal, en donde se observó la llegada de la pareja y luego se escucharon los gritos y golpes provenientes de la habitación. Además, se exhibieron los resultados de las pruebas biológicas y de ADN realizadas a las evidencias recogidas en la escena del crimen, que determinaron rastros del perfil genético de la víctima en la ropa de Sixto Q. La resolución es clara. Se dispone al ministro del Interior, Juan Zapata, y al comandante general de la Policía, Fausto Salinas, que de manera inmediata se designen policías para reforzar la seguridad en las unidades judiciales, Corte Nacional, Cortes Provinciales, Fiscalías y Consejos de la Judicatura, tanto interna como externa, en todo el país. Es la medida cautelar que interpusieron gremios de magistrados y jueces ante las amenazas y los ataques a las dependencias judiciales. Este martes fue aceptada la medida cautelar por la jueza Carmen Romero de la Unidad Judicial Civil de la parroquia Iñaquito en Quito. En 3 lugares de alto tráfico vehicular y peatonal de Cuenca se implementaron nuevos semáforos para una movilidad segura. Así lo dio a conocer la Dirección de Gestión de Movilidad en coordinación con la Empresa Pública de Movilidad, Tránsito y Transporte. Los 2 primeros lugares donde se instaló la infraestructura semafórica fueron en las intercepciones de la calle Riupano y Yanaurco y en el Origalápagos. Pablo Carballo, director de la DGM, indicó que la función del semáforo pulsante peatonal consiste en dar prioridad al peatón al momento que presione el botón para limitar la circulación vehicular y que deseen las personas quienes accedan al paso libre hacia la otra vereda. Un operativo permitió capturar a una banda dedicada a robo de accesorios y autoparlantes de vehículos en Quito. De hecho, era la banda delincuencial que asaltó al hermano de Gonzalo Plata. En el sector de San Juan, Centro Histórico, se llevó a cabo la operación Apolo 75, donde 4 personas fueron detenidas.
La policía informó que 2 de ellas tienen antecedentes penales por diferentes delitos. Asimismo, los agentes policiales informaron que esta banda operaba en los sectores de la Mariscal, Jipijapa, Granados y en la González Suárez bajo la modalidad de bugiazo. Se acercaban a los autos estacionados en sitios oscuros o alejados para romper los vidrios y sustraer las pertenencias. Cámaras de seguridad captaron a 2 jóvenes manteniendo relaciones sexuales en una de las cabinas de la aerovía en Guayaquil. El video recorrió las redes sociales, por lo que el polémico hecho se convirtió en tendencia. Hasta el momento, las autoridades municipales no se han pronunciado al respecto. La noche del martes pasado se viralizaron las imágenes explícitas de una pareja que se encontraba a bordo de ese sistema aéreo público, donde se registró el momento erótico en una de las líneas que conecta a Durán con Guayaquil. Una niña de 3 años de edad murió tras ser golpeada presuntamente por el novio de su madre, un extranjero que ahora es buscado por la Policía Nacional. El sábado 8 de julio, moradores de la cooperativa SAP Bucarán, al sur de Guayaquil, escucharon los gritos de la menor. Una de las vecinas relató que ese mismo día, pero en la tarde, la madre de la pequeña intentó abandonarla. Sin embargo, tras los reclamos de los moradores, la mujer llevó a la niña a una casa de salud, donde se confirmó su fallecimiento. Algunos vecinos señalaron que los agresores a la menor ya habían sido denunciados a las autoridades. Según la policía, las denuncias no se oficializaron. El Bosque Protector Cerro Colorado es una reserva de bosque seco tropical en el Ecuador. Se encuentra en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas, con una extensión de 325 hectáreas. El Jardín Botánico de Guayaquil forma parte de este bosque. Según el Acuerdo Ministerial 128, en enero del 2005 se creó el Bosque Protector Cerro Colorado con una superficie de 216.82 hectáreas y que fue ampliado a 325 hectáreas. Entre las especies de aves se pueden observar gavilanes sabaneros, perico, caretirrojo, periquito del Pacífico, perico cateliquín, amazonas, ferrirroja y garrapatero. Los habitantes de urbanizaciones como Metrópoli 1, Ciudadela Magisterio, Bosque Protector, han visto que han llegado todo tipo de maquinarias, palas mecánicas y trabajadores que empezaron a desmontar zonas, trazar caminos, cavar fosos del bosque protegido en la parte de atrás de las urbanizaciones. Por tal motivo, quieren hacer un llamado al municipio de Guayaquil, al Ministerio de Ambiente, para que se acerquen a los predios y puedan constatar todo lo que se ha desforestado hasta el día de hoy. Este martes, en el marco de la cumbre de la OTAN, sus líderes acordaron permitir que Ucrania se una cuando los aliados estén de acuerdo y se cumplan las condiciones de acuerdo con el jefe de la alianza militar, Jens Stoltenberg. Hay una guerra en toda regla y por lo tanto creo que todos los aliados están de acuerdo en que cuando la guerra está en marcha, ese no es el momento para hacer de Ucrania un miembro de pleno derecho. Entonces, estas son 2 cosas diferentes. La cuestión de gobernanza, corrupción, interoperabilidad, que es un problema independientemente de si se trata de una guerra o no. Al final del día tiene que haber aliados que evalúen, como siempre hacemos cuando tenemos una ampliación, si se cumplen esas condiciones y luego tomar la decisión sobre una invitación. El anuncio no fue bien recibido por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien ha criticado el hecho de que la organización no fijara una fecha de ingreso definitiva, calificándolo de absurdo. Esto significa que se está dejando una ventana de oportunidad para negociar la membresía de Ucrania en la OTAN en las negociaciones con Rusia. Y para Rusia, esto significa motivación para continuar con su terror. La incertidumbre es debilidad. Entre tanto, al margen de la cumbre de la OTAN, el presidente Biden se reunirá con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, de acuerdo al asesor de seguridad nacional Jake Sullivan. Discutirán cómo Estados Unidos, junto con nuestros aliados y socios, están preparados para asumir compromisos a largo plazo para ayudar a Ucrania a defenderse ahora y disuadir futuras agresiones. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que Moscú seguiría de cerca las decisiones tomadas por los líderes, advirtiendo que se tomarían medidas en respuesta para garantizar la seguridad del país. Potencialmente es muy peligroso para la seguridad europea, conlleva riesgos muy grandes. Quienes tomen tales decisiones deben ser conscientes de ello.
Este martes, los líderes de Estados Unidos y Turquía se encontraron cara a cara durante la primera jornada de la cumbre de la OTAN en Vilna, Lituania. Joe Biden reconoció la decisión del presidente Erdogan de respaldar la candidatura de Suecia. Estamos en esta reunión histórica en la cumbre, resolviendo muchas cosas, espero, hecha aún más histórica por el acuerdo al que llegaron ayer y la admisión de Suecia, cómo va a proceder. Gracias por su diplomacia y su coraje para asumir eso. Tras oficializarse que Turquía aceptaba el ingreso de Suecia a la OTAN, lo que vino después fue la confirmación de que Estados Unidos enviará aviones de combate F-16 a Turquía. Sin embargo, Jake Sullivan, consejero de la Casa Blanca, dijo que no se había establecido ninguna condición para avanzar con la entrega. El presidente Biden ha sido claro e inequívoco durante meses. Él apoyó la transferencia de F-16 a Turquía, que esto es de interés nacional. Es el interés de la OTAN que Turquía obtenga esa capacidad. La entrada de Suecia representa otro revés para el presidente ruso Vladimir Putin, quien ha tratado de frustrar una expansión de la OTAN a las puertas de Moscú. Frente a la noticia, el Kremlin dijo que esto tendría claras implicaciones negativas para la seguridad de Rusia. En cuanto a las medidas, serán similares a las que están planificando en el contexto de la adhesión de Finlandia, que ya ha tenido lugar. Ahora solo falta la aprobación de Hungría para que Suecia entre con la unanimidad necesaria a la OTAN. Pero Budapest ya dijo que no hará resistencia frente a la decisión de Ankara. Venezuela podrá recibir desde Estados Unidos gas licuado de petróleo o GLP hasta el 10 de julio de 2024, luego de que la Oficina de Control de Activos lo autorizara a través de una licencia emitida el lunes. La administración de Nicolás Maduro respondió a esta decisión una vez más, exigiendo el cese definitivo de las sanciones contra funcionarios de su gobierno. ¿Qué se creen los gringos? ¿Que Venezuela es una colonia gringa? ¿Que necesita sus licencias y sus permisos? No, basta ya de sanciones. Sin embargo, la medida busca mitigar la falta de combustibles para la población venezolana, de acuerdo con el asesor energético Gilberto Morillo. Desafortunadamente, aunque tenemos una de las reservas más grandes del mundo en gas, están debajo del suelo, se está sacando algo, pero muy poco, apenas nos cubren nuestro consumo. Aunque no hay cifras oficiales, se calcula que Venezuela produce cerca de 3 a 4 mil millones de pies cúbicos de gas por día, pero hace unas décadas llegó a generar 6 mil millones de pies cúbicos. Desafortunadamente PDVSA tiene muchos problemas y dentro de los problemas está que la infraestructura necesita muchas inversiones que no tenemos. La crisis de este hidrocarburo en Venezuela lleva a diario a que cientos de ciudadanos deban hacer largas filas para llenar sus cilindros de gas doméstico para poder cocinar los alimentos. 2 meses después del fin del título 42, así han cambiado los flujos migratorios. La patrulla fronteriza reporta que durante el título 42 llegaron a tener hasta 2.700 encuentros diarios con migrantes, pero durante el título 8, el mayor pico que han tenido ha sido de 400 encuentros. La situación en la frontera continúa siendo un desafío luego del término del título 42 hace 2 meses. Los números de encuentros de migrantes con agentes de la patrulla fronteriza han descendido, pero continúan en niveles alarmantes. Aquí en el sector del Paso todavía seguimos muy ocupados, todavía estamos viendo los números altos. Al promedio, cada día que en el sector del Paso vemos más de 400 aprehensiones, o sea que los números todavía siguen un poquito altos. Según datos de la patrulla fronteriza en el sector del Paso, en lo que va del año fiscal hasta finales de mayo se han registrado 334,000 aprehensiones de migrantes, un incremento del 80% a comparación del año fiscal anterior. Para Alan Lizárraga de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, estos números demuestran la desesperación de los migrantes por una vida mejor. Aún tenemos a migrantes del otro lado de la frontera en situaciones que nos preocupan, expuestos a la violencia en México. A pesar del riesgo de deportación, ahora bajo el título 8, Yendri Castillo, originaria de Venezuela, prefirió entregarse a quedarse en México y junto a su familia ya tienen una semana en un albergue del Paso. Yo no tenía el miedo de que me deportaran, el miedo mío era que me devolvieran a México y ahí intentaron otra vez quitarme a mi hija, porque ahí en Ciudad Juárez me la intentaron quitar, pues una camioneta blanca se paró, bajaron 2 personas y me la intentaron quitar. No fue nada fácil para nosotros y por eso nos entregamos. Ahora con la aplicación del título 8 se espera que el proceso de asilo se restablezca gradualmente. Por su parte, el gobernador de Texas, Rick Abbott, ha propuesto un muro flotante en el río Bravo para intentar contener la migración.
Él es un exiliado nicaragüense. Pasó de tener un trabajo estable y una reputación en Managua a intentar rehacer su vida en Estados Unidos. Por seguridad, le protegemos su identidad. En el vecindario donde yo viví en la colonia, pues me conocen bien pues, de que no soy muy amigable con el gobierno y con todo lo que hacen. Entonces, la gente que vive ahí, que trabaja para el gobierno, pues los conocían muy bien y me pusieron mi nombre en una lista de buscados. Lo buscaban en la casa, en la calle, por donde iba. Asegura que su meta nunca fue vivir lejos de su país. Beneficio en sí, hasta el momento no he mirado ninguno. Pues lo único que estoy vivo, ¿verdad? Y que no estoy detenido en Nicaragua o muerto. Lo que en sí me gustaría es tener un trabajo para poder subsistir por mí mismo, no ser una carga de nadie. Las circunstancias lo han obligado a aceptar cualquier tipo de trabajo, incluso en limpieza, mientras en su país se desempeñaba en la ingeniería civil. Perforaba pozos para sacar energía geotérmica, trabajaba con compañías extranjeras, la última compañía con la que trabajé era de Islandia. Perforamos 7 pozos. Él es uno de los muchos cerebros fugados de Nicaragua, pero no ve que las puertas a oportunidades se le abran fácilmente aquí en Estados Unidos, lo que confirma la directora del sitio, que de manera independiente hoy lo alberga en la capital de Texas. Canadá o Europa, si admiten a alguien y dicen puede solicitar asilo, le dan comida, refugio, la posibilidad de trabajar y de recibir atención médica, por lo menos mientras están en proceso. Y en este país no estamos brindando ningún servicio a las personas que buscan asilo. Desde 2018, cuando estalló la crisis, más de 600,000 nicaragüenses han salido del país, revelan datos del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. En el año fiscal 2022, 164,600 nicaragüenses llegaron a Estados Unidos, según datos registrados por la Agencia de Inmigración y Aduanas. El calor extremo no es ajeno para nadie. Los cambios elevados en las temperaturas representan un riesgo para la salud. Texas, Arizona, Puerto Rico, Florida, Michigan, Vermont y Nueva York han batido récords de calor en este mes de junio, y julio se perfila como el más caliente alguna vez registrado. Lo que hacemos es tratar de caminar en horas más tempranas, buscando lugares donde haya sombra, usar bloqueador solar e hidratarnos bastante. La Casa Blanca lanzó este martes un plan de acción para combatir el calor extremo que incluye $25 millones de inversión para aires acondicionados para hogares de bajos ingresos y revestimientos de techos fríos y sellado de ventanas. Además, anunció la apertura de una oficina dedicada al cambio climático y de centros de investigación virtuales de la Administración Oceánica y Atmosférica para rastrear el calor. Antes había un poco más calor, ahora sentimos más extremo el calor. Y siempre también hidratándome, que es lo más importante. Adicionalmente, la Casa Blanca sostendrá una cumbre de resiliencia climática en viviendas asequibles y FEMA llevará a cabo una campaña de verano para saber reaccionar y protegerse ante el calor. Y la meta es que las escuelas se conviertan en lugares seguros para enfriarse. El cambio climático está haciendo estragos en nuestro planeta. Lo podemos ver en los cambios que hay en la naturaleza, en el aire, en las tormentas. Residentes afroestadounidenses y ancianos se encuentran entre los más vulnerables a morir por el calor, según reporta el New York Times. Y mientras unos experimentan calor extremo, millones al noreste de Estados Unidos continúan inundados debido a las lluvias torrenciales que comenzaron durante el fin de semana y desbordaron varios ríos. Este martes, al menos una mujer fue reportada muerta en el estado de Nueva York luego de ser arrastrada por el agua. La peor parte de las tormentas se sufren en Nueva York y Vermont, donde 117 personas han sido rescatadas de los autos y viviendas inundadas, según reportó el Servicio Meteorológico Nacional. El proceso electoral en Guatemala se centra ahora en escuchar las propuestas de campaña de los dos candidatos que irán al balotaje. Sandra Torres, quien logró el 15.86%, y Bernardo Arévalo, quien sumó un 11.77% de los votos emitidos el 25 de junio. La Corte Suprema de Justicia le dio vía libre a la certificación de la votación en primera vuelta, tras no encontrarse ninguna novedad en la revisión de las actas electorales. Esta Corte estima que el Tribunal Supremo Electoral ha dado cumplimiento en cuanto a las audiencias de revisión de escrutinio de conformidad con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad. La Corte rechazó la solicitud de algunos partidos de hacer un recuento de votos. Además, se confirmó que se mantiene la fecha para la segunda vuelta de las presidenciales.
Nosotros estamos trabajando muchísimo, no hemos parado para que la segunda vuelta se lleve a cabo en la fecha prevista. Esta elección se gana o se pierde en las urnas y es ahí donde están invitados el 20 de agosto. También el presidente Alejandro Yamatei emitió un comunicado desmintiendo su intención de continuar en el poder, como explicó el secretario de la presidencia. Vamos a ser muy respetuosos del Estado de Derecho y el gobierno finaliza el 14 de enero. Mientras tanto, se avanza en el proceso de preparación de cajas electorales para la segunda vuelta. El sacerdote Fernando Zamora fue detenido este domingo luego de participar en una misa en la parroquia San Luis en Managua, según informaron fuentes de la Iglesia Católica. La política del régimen de Ortega y Murillo sigue siendo de represión total. Activistas de derechos humanos como Ana Quiroz mantienen una campaña para demandar a la comunidad internacional que presione al gobierno de Daniel Ortega, pues consideran que la detención del sacerdote Zamora forma parte de la persecución a la fe católica. Con el sacerdote Fernando Zamora ya suman 6 religiosos católicos encarcelados por razones políticas, según explica el abogado Héctor Mairena. Hay una persecución religiosa, se ha expresado con la detención de sacerdotes, con el impedimento para que ingresen al país sacerdotes, con el bloqueo a las cuentas bancarias de todas las diócesis y todas las parroquias. Hasta el momento, las autoridades nicaragüenses no se han referido a la detención del sacerdote Fernando Zamora. El presidente Daniel Ortega ha insistido en sus discursos partidarios que muchos sacerdotes han estado involucrados en un intento de golpe de Estado en contra de su administración, razón por la que ha propuesto que los curas sean electos por el voto. En primer lugar, a los curas del pueblo. El pueblo que decida si le parece bien este cura o el otro cura. El dignatario nicaragüense ha llamado a la Iglesia Católica una dictadura perfecta. El 11 de julio de 2021 marcó la memoria del pueblo de Cuba tras las protestas en muchas ciudades de ese país a favor de libertades civiles. Manifestaciones que se prolongaron por días y que generaron como consecuencia una larga lista de presos políticos. A 2 años de estas reyertas, la organización Prisoners Defenders registra 1.047 personas arrestadas o bajo proceso judicial. Hay más de 166 de ellas que son mujeres, varias de ellas también son trans y todas están encarcelados en cárceles para hombres. Hay varios menores de edad que han sido condenados a largas penas de prisión. Más de 100 casos de ellos han sido condenados por el delito de sedición. Tras 2 años de estas manifestaciones, la ONG y activistas afirman que aún persiste el esquema de judicialización de la protesta con el sostenimiento de la encarcelación e incluso persecución contra la disidencia. Ese día de la rebeldía cubana, que el pueblo entero, especialmente esa juventud, salió para afuera a gritar libertad. Hoy, por ejemplo, a muchos de los activistas en Cuba le han cortado la internet y le han cortado el teléfono. Por su parte, el gobierno de Cuba ha acusado a Estados Unidos de la responsabilidad directa de las protestas callejeras sucedidas en la isla en 2021. Así lo afirmó a través de una editorial en el diario oficial Granma este lunes. Estados Unidos ha instado a La Habana a que libere a los presos y sostiene que las movilizaciones fueron espontáneas. Esta esfera gigante que parece de otro mundo está causando revuelo en Las Vegas, y eso que aún no ha sido inaugurado oficialmente. Y lo digo así porque algunos ya tuvieron la oportunidad de apreciarla desde afuera cuando se iluminó durante el Día de la Independencia el pasado 4 de julio. La enorme bola, que mide 160,000 pies cuadrados, un área casi de 3 campos de fútbol, ya es considerada la estructura esférica más grande del mundo. Se espera que abra el 29 de septiembre cuando se realice el primer concierto en este lugar. Con esto me despido por hoy.